Vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada direccional. Bueno, esta es la interpretación geométrica de la derivada direccional, que es sumamente importante. Hay muchísimas preguntas sobre este tema. Bueno, habíamos definido previamente que hay una función z siempre de dos variables independientes, que sería esta que está acá graficada. Entonces, dando una función z en un punto P, que esté el punto P con coordenadas x, y, la derivada direccional es la dirección del vector S, que sería este. A ver, en el plano XY sería este. Esto sería la proyección. Se ve que por ahí es medio confuso, pero esto sería un plano que se proyecta sobre el eje de la XY. Y acá sería un vector que nosotros le llamamos S. Sería igual. ¿Qué sería igual a la derivada direccional? Sería igual a la pendiente de la recta tangente a la superficie, o en ese punto que toca, esta superficie que toca en un solo punto, o el punto considerado, con la dirección de dicho vector. ¿Qué vector? El vector S, con esa dirección, va para arriba. Pero esta es la proyección. Entonces, ustedes, una de las definiciones, una de las interpretaciones geométricas que recibe esta derivada direccional, entonces la recta tangente sería la pendiente de la recta tangente que toca en ese punto a la superficie, ¿sí? Y eso se denominaría la derivada direccional. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Esta recta que toca este punto, si yo hago la proyección, corta al eje de las X. ¿Sí? Pues yo hago la proyección. En realidad cortaría también muchas veces la otra interpretación que se hace es que observen acá, a ver, lo voy a pintar con amarillo, que ven que acá está, ay, perdón, se me fue. Observen aquí que esto es como si fuera un plano, ¿ve? Observan ahí, ese plano vendría a ser la intersección de la superficie Z con el plano perpendicular al plano XY. Es decir, que este plano hace intersección con la superficie Z, ¿sí? Y es una proyección, ¿sí? O es el plano perpendicular al plano XY, ¿sí? Ves que se proyecta ahí un plano. Bueno, ese plano, cuando intersecta a la superficie, toca en este punto, en el punto M. Y bueno, esa es otra interpretación que se le puede dar a la derivada direccional. No solo es la pendiente de la recta tangente a la superficie, en el punto considerado, ¿sí? Para hacerla más completa, cuya dirección es la dirección del vector S, sino que también se lo puede interpretar como el plano que intersecta a la superficie Z, y ese plano es la proyección de ese vector S que surge o parte del plano XY. Bien. Y otra interpretación que ya sería un poco más práctica, si yo tuviese tengo el vector S, ¿sí? Tengo el vector S y tengo sus componentes S1 y S2, ¿sí? Otra manera de trabajar, o sea, la derivada direccional, también representa la dirección, esta es otra interpretación, donde yo calculo la dirección del ángulo alfa, que yo lo calculo con el arco tangente, que sería, recuerden que esto es como, son coordenadas x, y, entonces sería, a ver,
sería S1, S2 sobre S1. Esa es otra manera también de encontrar esa pendiente, porque la derivada es la pendiente. Entonces, hay muchas maneras de encontrarla. Entonces, esta es una de las maneras de encontrar esa pendiente o definirla, más bien desde un enfoque más práctico. También es otra manera de encontrar esa pendiente. Bien. Otra manera es la que ustedes trabajan realmente, es expresión, ¿sí? La derivada de z con respecto a s igual a la derivada de z con respecto a x coseno de alfa más la derivada de z con respecto a y por el seno de alfa, que ya vimos de dónde surge esta expresión, que hicimos la división del incremento de s en las otras diapositivas. Bueno, ahora vamos a ver que por qué usamos seno de alfa y coseno de alfa, ¿sí? Porque nosotros observamos acá que el seno de alfa de esta expresión sería igual que este ángulo que sería el coseno de beta. Entonces yo puedo hacer esa igualdad y sustituir aquí, porque en realidad la expresión básica son los cosenos directores. Yo debería trabajar, digamos, con el coseno de beta. El coseno de beta debería trabajar acá. Pero para trabajar con el mismo ángulo, con el ángulo alfa, entonces hago la sustitución porque yo sé que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Entonces, para trabajar con el mismo ángulo y no estar calculando ese ángulo beta, lo que voy a hacer es sustituir ese coseno de beta como seno de alfa. Y esto se da porque la interpretación gráfica que ven acá. Entonces, porque en realidad yo necesitaría conocer el coseno de beta, pero a modo de, no gráfico, a modo práctico, lo que hacemos es sustituir con el seno de alfa para trabajar con el mismo ángulo y no estar encontrando otro ángulo, ¿sí? Esto se da cuando la función es de dos variables independientes, porque cuando son tres variables independientes, ya ahí no puedo y no se da esa igualdad de ángulos. Aquí tenemos este vector, que es la dirección que yo quisiera trabajar, tengo el punto P, en el punto en el que estoy posicionado, siempre la dirección, la derivada se trabaja en un punto particular, ¿sí? En el punto donde yo estoy parado. Y a la dirección que yo me quiero dirigirme, ¿sí? Bien, entonces, ahora tenemos el ángulo gamma, el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, la expresión general a mí me va a quedar la derivada de u con respecto a s igual a la derivada de u con respecto a x por el coseno de alfa más la derivada de u con respecto a y por el coseno de beta más la derivada de u con respecto a z por el coseno de gamma. Esta expresión la voy a utilizar cuando trabajo con una función de tres variables independientes, ¿sí? No vamos a trabajar con más variables.